Bienvenidos a Programando con el Novato. Vamos a terminar el ejercicio que dejamos a media en el vídeo anterior. Recordamos qué es lo que hacía, que realmente no tenía ninguna utilidad real, era simplemente para practicar la modularización. Podíamos listar todos los archivos de la localización actual de nuestro programa, allá donde lo ejecutemos, y si detecta que algún archivo es una carpeta, también mirará los archivos dentro de esta, que nos mostrarán ligeramente separados para que nosotros podamos entender que esto es una carpeta y estos son los archivos que ella contiene. Nos faltaría darle una funcionalidad al botón. Creamos un botón para crear una nueva carpeta en esa misma localización, en esa misma ruta, y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Pero antes, estuve dándole vueltas anoche, hice en este método, perdón, aquí, leyendo ruta, hicimos el método para mostrar los archivos en nuestra interfaz de JavaFX, en los que íbamos añadiendo, gracias a dos bucles o un bucle interno, los archivos que se iba encontrando dentro de la lista. Pero se me ha ocurrido una forma más útil, más limpia de hacer esto, así que vamos a hacerla. En vez de hacerlo todo dentro de este método con dos bucles, vamos a hacerlo en un método aparte y con un único bucle. Vamos a ver dónde se cierra este, que tenemos aquí un lío de llaves importante. Y aquí vamos a crear un método private de tipo void, porque no nos va a devolver nada, y se va a llamar add de agregar archivo. Este método tiene que recibir por parámetros el que recibía este, la listView, nuestro nodo tipo listView preparado para recibir string, y va a recibir otro que es de tipo file, y lo podemos llamar como queráis, archivo por ejemplo. Abro llaves y las cierro. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues casi lo que estábamos haciendo aquí. Vamos a comprobar si nuestro archivo existe. Vamos a tener que ir cambiando nombres con el copiar y pegar aquí, pero bueno. Si archivo existe, créame un array de string con todos los nombres de la carpeta donde esté ese archivo. Cambiamos de nuevo origen por archivo. También podría haber llamado a este parámetro origen y ya está, pero bueno, no sé, me gusta más archivo. Ahora, vamos a crear este primer bucle. Esto sí lo necesitamos. Así que abro llaves, las cierro y dentro de este bucle hacemos lo mismo. Vamos a obtener todos esos ítems que tiene nuestra lista actualmente y le vamos a añadir un nuevo elemento a la lista. Después creamos otro archivo file con ese nuevo elemento que nos servirá para comprobar si es una carpeta o es un archivo normal. Tenemos que volver a cambiar origen por archivo. Y ahora aquí viene la novedad. Aquí tenemos un condicional que dice que si este hijo, gracias al método isDirectory de la clase file, comprueba que es una carpeta, entonces entraríamos en ese segundo bucle. Pero aquí no vamos a entrar en ese segundo bucle. Vamos a utilizar la recursividad. Esa palabra que da mucho miedo cuando se escucha por primera vez en la programación, pero cuando pasa el tiempo y ya la empezamos a comprender, vemos la utilidad que tiene. Si este objeto file llamado hijo es una carpeta, ¿qué tengo que hacer? Llamar a este método. Me lo copio, lo pego, pongo un punto y coma y cambio esto. Le voy a pasar la lista y le voy a pasar como objeto file este hijo, este objeto nuevo file, y listo. Ahora tenemos la misma funcionalidad que teníamos aquí con este doble bucle for, pero más limpio. Y tiene una utilidad nueva. ¿Por qué? Ahora mismo este método no se llama en ninguna parte, ¿vale? Como aquí nos lo indica, ¿vale? Nunca se ha usado localmente. Entonces, si le doy al play, seguimos utilizando este método. Yo le voy a dar al play para que veamos de nuevo cómo estaba. Y podemos ver que funciona como yo quiero, ¿vale? Detecta carpetas y archivos dentro de esa carpeta. Si un archivo no es una carpeta como este module info, pues no sale nada dentro, por supuesto. Pero vamos a ver una cosa. Si yo cierro, me vengo a esta carpeta, que es la que está detectando nuestro programa, y dentro de una de las que ya existen, creo otra, nueva carpeta, lo llamo ejemplo, y dentro de esta carpeta creo un archivo cualquiera, un bloc de notas, por ejemplo, o la olita. Si vuelvo a dar al play y ejecuto este programa, veremos que esa carpeta que hemos creado, que se llamaba ejemplo, se detecta aquí dentro de la carpeta colores pixelar, pero ya no me lo está detectando como una carpeta. Y el archivo que está en su interior ya ni siquiera aparece. ¿Por qué? Porque esto es una manera demasiado literal de hacerla. Teníamos un bucle que detecta los primeros archivos, la primera capa de archivos, por llamarlo de alguna forma, y el segundo bucle
se encargaba de detectar y añadir la segunda capa de archivos. Pero no existe un tercer bucle para una tercera capa. Tendríamos que hacer lo mismo que hacemos aquí, crear un nuevo file, detectar si es una carpeta y entonces con un tercer bucle volver a comprobar. Pero así podríamos estar infinitas veces porque no sabemos si dentro de una carpeta hay otra carpeta y así hasta, no sé, 15 veces. Ese problema lo hemos solventado al crear este método. Como este método se llama a sí mismo cada vez que detecta una carpeta, la ejecución de este método se va a detener aquí y va a comenzar otra vez desde el principio con otros parámetros diferentes. Si esos parámetros vuelven a detectar una carpeta, se detendrá esa ejecución también y empezará de nuevo una tercera llamada a este método. Cuando termine esa tercera llamada, porque ya no detecta más carpetas, terminará la ejecución y volverá a donde estaba en la segunda llamada. Cuando la termine, si igual, pasará a la primera y cuando termine la primera, ya se habrán añadido todos los archivos a la lista. Entonces, vamos a verlo, aunque faltaría una cosilla. Si yo ahora borro todo esto, desde el if hasta el final, creo que no me he equivocado, y aquí lo que hago es llamar a nuestro método addArchivo y le paso la lista y, sí, el primero iba a la lista y después el origen, que es el objeto tipo file. Si yo le doy al play, ahora va a detectar todos los archivos, pero va a salir diferente. ¿Por qué? Porque no hemos puesto los espacios en ningún lado. Si os dais cuenta, la carpeta colorear pixelar está aquí. Y aquí teníamos los objetos de su interior, que era cuadrado colorear, escena pixelar, main, etc. Pero también teníamos la carpeta ejemplo. Esta carpeta la detecta, pero ahora también detecta el objeto que tenía esa carpeta en su interior. Pero claro, ahora es un poco difícil de entender qué es un objeto y qué es una carpeta. Fácil. Vamos a crear una nueva variable, private string, y la voy a llamar espacios, y la voy a iniciar en una cadena de texto vacía. Ahora nos venimos a este método que acabamos de crear, y cada vez que agreguemos algo a la lista, antes se le va a agregar esa variable llamada espacios. Concatenamos con el string de esta vuelta del bucle. Pero si detecta que un objeto es una carpeta, tendremos que aumentar la cantidad de espacios de esa variable. Comienza con ninguno porque es una cadena de texto vacía. Aquí, antes de volver a llamar al método, lo que hacemos es que espacios, y utilizamos el más igual, porque sí, aunque sea un string, se puede utilizar el más igual. Le sumamos, pues, no sé, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, o 7, venga. Punto y coma. Si ejecutásemos ahora la aplicación, veríamos que los archivos dentro de una carpeta tienen espacios, pero hay un problema. En ningún momento estamos volviendo a dejar la cadena de texto vacía. Mira, podéis ver cómo sucede, ¿vale? Cada vez hay más espacios. Entonces parece que esto es una carpeta que en su interior tiene estas dos cosas, que en su interior tiene esto es otra carpeta que tiene esto, pero no, esto no es así. Lo único que nos faltaría es cuando se termina la ejecución del bucle for, cuando llega aquí la ejecución, ponemos la variable espacios como otra vez una cadena de texto vacía. Y con esto, si le damos al play, tenemos lo mismo que teníamos antes, pero mejor preparado, más legible y más preparado, como he dicho antes, para encontrarse todas las carpetas que quiera y detectar una y otra vez los archivos que ellas contienen. ¿Que tienen más carpetas? Detectará más. Como podemos ver, colorear pixelar era una carpeta que tiene varios archivos. Cuando encuentra la carpeta ejemplo, en su interior tiene el archivo hola olita. ¿Vale? Pero me acabo de dar cuenta de un pequeño error, ¿vale? Porque estos dos archivos van dentro de la primera carpeta, deberían aparecer separados. En vez de volver espacios a cadena de texto vacía, porque se ha dado varias vueltas, esto tiene 14 espacios, lo que tengo que hacer es reducir 7 espacios. Si estoy sumando 7, tenemos que reducir 7. Pero, cosas de la programación, podemos sumar, pero no podemos restar. Voy a hacer para que se vea el error. Si digo que esto es menos igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos marca un error y nos dice que el operador menos igual no está definido para la clase string. No pasa nada, es un poco más rebuscado, pero si utilizamos un método de la clase string con nuestro objeto o nuestra variable espacios, que se llama espacios, punto. Ah, claro, es que he puesto espacios, perdón, punto substring, utilizamos esta segunda sobrecarga, nos permitirá obtener una parte de esta cadena de texto. Voy a extraer los caracteres que tenga actualmente menos 7. ¿Cómo puedo hacer eso? Empieza en el carácter 0
y va a comenzar en la longitud que tenga menos 7. ¿Cómo sabemos la longitud de un string? Con otro método de la clase string, espacios.length, longitud, pero menos 7 caracteres. Ahora, si no me he equivocado y le doy al play, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado por aquí? Vale, sí, tenemos una excepción que esta va a ser de... ¿Dónde está el nombre? Vale, aquí. No, estamos intentando acceder a una posición de un array, bueno, sí, que no existe. ¿Por qué? Porque claro, la última vez que se llama este método también estamos intentando restarle o obtener 7 espacios y no hay ninguno. Tenemos que decir que esto solo va a pasar si espacios.length, se me ha colado aquí esto demasiado, es mayor o igual que 7. Entonces, si esto es así, espacios igual a lo que hemos dicho. Ahora sí, bueno, falta aquí estos paréntesis, le doy al play y ahora sí funciona correctamente. Cuando encuentro un archivo lo pone normal, si es una carpeta veremos los archivos de su interior, si encuentro otra carpeta veremos los archivos del interior de esa segunda carpeta, pero cuando salga de esa carpeta volverá a la misma altura donde estaban los archivos de la primera carpeta. Ahora ya se ve visualmente como yo quiero. Y ahora sí, vamos a darle una utilidad a ese botón. Lo voy a hacer rápido porque realmente va a ser sencillo. Y vamos a terminar este ejercicio, que como ya he repetido varias veces, no es que tenga una utilidad real, pero nos sirve para practicar un montón la lógica, la modularización y, por ejemplo, en este caso, la recursividad, que no es algo que se vea mucho, pero como veis es bastante útil. Nos ha dado una funcionalidad extra que no tenía nuestro programa. Vamos a darle una funcionalidad al botón. El botón lo tenemos aquí. Teníamos el método ya preparado y todo, aunque le pasábamos un null. ¿Por qué le pasábamos un null? Porque yo esta vez, como he dicho ya que estoy trabajando la modularización, voy a crear una clase nueva solo para la funcionalidad del botón. Así que voy a crear una nueva clase que se puede llamar crear carpetas. Por ejemplo, no tiene método main, minimizo de nuevo. Para que podamos utilizar esta clase en nuestro setOnAction, en nuestro botón, va a tener que implementar una interfaz llamada EventHandler. Es una interfaz genérica, así que le tenemos que poner qué tipo de dato va a tener. Y el tipo es ActionEvent. Tenemos que importar lo que haya que importar. Import EventHandler. Mira, esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Por si acaso no estáis usando Eclipse y no lo agrega automáticamente, si utilizamos esta interfaz va a tener que añadir javafx.base al archivo module.info. Así que importamos esto y el ActionEvent también, pero cuidado porque ActionEvent está en AWT y en JavaFX. Una vez más, JavaFX. La clase nos marca un error porque tenemos que implementar los métodos de la interfaz, que solamente es uno llamado handler. Lo que hagamos aquí en su interior es lo que hará el botón cuando lo pulsemos. Vamos a hacer una prueba tonta, que es poner aquí un saludito en la consola. Vamos a aumentar un poquito la consola y le vamos a añadir ya a este botón un objeto new crear carpetas de nuestra clase, la clase que acabamos de crear. Si damos al play, nuestro botón nueva carpeta, si le damos, ya tiene una funcionalidad. No es la que queremos, pero ya tiene una. Vamos a terminar. ¿Qué quiero que haga este botón? Quiero que cree una carpeta en la ubicación donde estemos ejecutando la aplicación, ¿vale? Como la estoy ejecutando desde el propio Eclipse, está teniendo en cuenta la carpeta bin del proyecto, porque ahí es donde están los archivos .class, que realmente es lo que la máquina de Java ejecuta. Pero si exportamos esta aplicación, quiero que funcione, da igual donde lo pongamos. Cuando le demos al nuevo botón, también nos tendrá que preguntar el nombre de la carpeta. Vamos por pasos. Lo primero es que necesito saber la ruta donde se encuentra el programa. Para eso lo podemos copiar de esta otra clase, porque hicimos lo mismo. Teníamos una variable privada ruta, la voy a pegar, y necesitamos un constructor public crear carpetas, en el que en su interior vamos a obtener la ruta con este try catch donde se encuentre ahora mismo este archivo, este .class. Vamos a dejar esto aquí ahora mismo y nos vamos a venir al método handler. Borramos la instrucción system.out.print y voy a centrar el código, que no me gusta estar ahí abajo. Lo que vamos a hacer es crear una carpeta. Voy a borrar, bueno, voy a cambiar el nombre, mejor dicho, a E. Me gusta más que el arg0, manías propias. Y lo primero que necesitamos es un nombre para nuestra carpeta.
vamos a hacerlo con una ventana emergente que ya hemos visto en varias ocasiones, de la clase JOptionPaint. En una variable string, llamada nombre, vamos a guardar lo que el usuario introduzca en JOptionPaint.showInputDialog, con el mensaje nombre de la carpeta, punto y coma. Y ahora ya podríamos crear directamente una carpeta en la ruta actual, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. No sabemos si nos vamos a equivocar escribiendo o si somos mala gente o el usuario es mala gente y va a hacer cosas erróneas. Por lo que si, por ejemplo, introducimos una cadena de texto vacía y damos a aceptar, la siguiente función, la siguiente instrucción que hagamos aquí para crear una carpeta nos daría una excepción y se cargaría el programa. Tenemos que, con un condicional, comprobar que el nombre es válido. Lo primero, quiero saber si el nombre está vacío. Tenemos que tener en cuenta que si el nombre es válido, si cumple nuestros requisitos, dentro de este if es donde vamos a poner o vamos a crear la carpeta. Así que aquí tenemos que comprobar que el nombre sea válido. ¿Cómo? Si el nombre es diferente a null, o sea, no está vacío, será válido. Pero, aparte, tenemos que comprobar que no tenga solo cadena de texto vacía, porque eso no se considera como null, al menos Java no lo detecta como null, pero sí nos dará un error. ¿Cómo podemos comprobar que una variable string no esté vacía y solo tenga espacios? Para eso utilizamos esta variable nombre y tiene un método que se llama trim. ¿Qué hace el método trim? El método trim nos devuelve esta misma cadena, pero eliminando todos los espacios en blanco. Entonces, una vez que tengamos esta cadena sin espacios en blanco, podemos utilizar el método isEmpty. Esto está diciendo, si nuestra variable, una vez eliminado todos los espacios, está vacía, pasará tal. Pero yo creo que sea lo contrario, así que ponemos una exclamación y leemos este if. Si el nombre no está vacío y la cadena de texto, una vez eliminados los espacios, no está vacía, entonces tengo un nombre válido para crear una carpeta. ¿Y cómo creamos una carpeta? Pues con la clase file. Creamos un archivo file que lo podemos llamar nueva carpeta, por ejemplo. Y esto será igual a new file. Y en el constructor tenemos que pasarle la ruta completa, ¿vale? Incluyendo el nombre que queremos que tenga esa carpeta que todavía no existe. La ruta la tenemos en la variable ruta. Y esto podemos hacer varias cosas. Podemos concatenarlo con esta barrita y a su vez con el nombre, con nuestra variable nombre. Eso sí, tenemos que importar la clase file aquí también, ahora sí. Pero, por ver algo nuevo, hay algunos sistemas operativos que funcionan diferentes. Podemos utilizar aquí, en vez de directamente una barra, o esa barra hacia la derecha, una constante de la propia clase file. Todo esto es por ver cositas nuevas, ¿vale? No quiere decir que a lo mejor lo utilicéis mucho, pero bueno, aprender cosillas nuevas siempre viene bien. La clase file tiene una constante que se llama separator, que es el carácter separador que utiliza el sistema operativo en el que se esté ejecutando esta aplicación. En nuestro caso, o al menos en mi caso, que uso Windows, me da lo mismo usar esa barra inclinada o esta constante. Pero si, por ejemplo, yo pongo la barra inclinada y a lo mejor se lo paso, ahora mismo no sé qué sistema usa otro símbolo, no lo sé, si Mac, Linux, no lo sé. Pero si se lo paso a uno que no utilice esa barra separadora, le daría error. Sin embargo, si lo escribo con esta constante, ya no le daría error, funcionaría. Por último, nos quedaría crear la carpeta. ¿Cómo se crea? Uy, me he equivocado, era el enter. Ahí. Utilizamos nuestro archivo file, nueva carpeta, y utilizamos el método mkdir, que, como aquí te indica, crea un directorio llamado como le hemos puesto en su ruta a la hora de crear el objeto. Punto y coma, y listo. Esto ya crea la carpeta, pero nos faltaría una funcionalidad final. Le doy al play para probarlo. Si le damos a nueva carpeta, se va a abrir una nueva ventana. Y aquí voy a decir, por ejemplo, aprendamos Java. Si le doy a OK, la carpeta se ha creado. Pero ¿qué pasa? Que en ningún momento estamos actualizando esta lista. Si yo cierro y abro, vemos que aprendamos Java está aquí. Y si me voy a la carpeta y me voy a Bin, aquí la tenemos, aprendamos Java. El programa ha funcionado y puedo crear otra. Prueba número 2. Si le doy a OK, aquí se crea. Entonces nos faltaría hacer que se actualice esta lista en algún momento. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero vamos a probar que nuestros errores que hemos controlado no causen errores. Por ejemplo, cancelo, no pasa nada. Escribo
nombres en blanco y le doy OK, no pasa nada, y no escribo nada y le doy OK, no pasa nada, funciona. Si no controlásemos eso en el if, saltarían excepciones y la ejecución terminaría. ¿Cómo podemos actualizar esa lista cada vez que creo una carpeta? La lista la actualizamos con este objeto, leer, cuando llamamos al método mostrar archivos. Podemos modificar este botón y decir que la clase crear carpetas va a recibir un objeto de la clase leer, que va a ser el objeto leer. Vamos a modificar, bueno, lo voy a poner aquí directamente para que veáis que nos haga automáticamente. En el constructor decimos que va a recibir un objeto de leyendo ruta que se llame leer. Y lo vamos a guardar en una variable, private string leer. Y dentro de este, aquí dentro del try, por ejemplo, digo que this.leer es igual a leer. Recordamos, this igual a la variable de clase. Si no le ponemos this y hay un parámetro que se llama igual en el método, se referirá al parámetro. Por cierto, el error es porque se me ha ido la pinza y he escrito string. Lo he hecho así con la mente en blanco mientras hablaba y es leyendo ruta. Ahora sí. Pero aquí tenemos un pequeño problema. También tenemos que pasarle otro parámetro más. ¿Por qué? Porque si yo ahora vengo aquí y uso el objeto, bueno, esta variable leer, y utilizamos el método mostrar archivos, nos pide la lista. Tenemos que recibir esa lista de alguna manera. Se la vamos a pasar también por parámetros. Aquí digo que el segundo parámetro que vamos a enviar en este constructor es la lista de archivos. Tenemos que modificar también el constructor de crear carpetas diciendo que va a recibir un listView de string llamado lista. Importamos listView y hacemos lo mismo aquí. Creamos el atributo private, lo voy a copiar así. Bueno, lo llamo así directamente, listView, punto y coma, y aquí this.lista igual a lista. Solo nos quedaría pasarle la lista al método mostrar archivos, lista. Si le damos al play, ya debería funcionar. Vamos a probar. Debería funcionar, pero nos va a faltar una cosa que estoy mirando. Bueno, antes de hacerlo, de probar, me vengo a leyendo ruta. ¿Y cuál es el problema? Cuando llamemos a este método mostrar archivos, sabemos que funciona, que va a crear una lista y se van a ir añadiendo a ella los diferentes nombres de archivos y carpetas, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero si volvemos a llamar al método, se van a volver a agregar todos esos archivos y carpetas sin borrar los que ya hay, por lo que van a salir repetidos. Yo eso no quiero. Así que antes de nada, antes de meternos en agregar archivos, vamos a decir que la lista, cuando llamemos a este método, utilizando el método getItem obtenemos todos los objetos y este método, que realmente lo que nos devuelve es un objeto de la clase observableList, tiene un método que se llama clear, que como su nombre indica lo que hace es limpiar la lista, la borra al completo. Entonces, cada vez que llamemos a este método, lo primero que va a hacer es limpiar la lista y luego ya actualizará con los archivos que tenga. Ahora sí, yo creo que está 100% finalizado. Vamos a probar. Tenemos lo que teníamos antes. Vamos a crear una nueva carpeta que se puede llamar bienvenidos al canal, por ejemplo. Si le doy a OK, se actualiza automáticamente. Aquí tenemos la nueva carpeta y el resto aparecen como tienen que aparecer. Por supuesto, aparecen en orden alfabético. Si creo una que se llame Zaragoza y le doy a OK, aparecerá abajo del todo. Nuestra funcionalidad ya está conseguida. Así que nada más. Podríamos agregar un segundo botón para borrar archivos, pero creo que la utilidad real del programa es practicar, como ya he repetido 50 veces, la modularización y la funcionalidad entre objetos de diferentes clases, como estamos haciendo aquí, que le tenemos que pasar de una a otra, esta está esperando que recibir un objeto de leyendo ruta, etc. Eso es lo que quería realmente practicar con este programa. Si realmente hay alguien muy interesado en saber cómo se borra un archivo, que me lo diga y se lo escribo en los comentarios, ¿vale? Que realmente tampoco es algo muy elaborado. Pero, como digo, si queréis, os lo digo, os escribo el código en comentarios o por correo electrónico, por si no queréis comentar en YouTube, que no me importa. Que aunque siempre viene bien, tampoco os voy a obligar. Y nada más, yo voy dejando este aquí. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.